Buenas tardes y feliz domingo de la Divina Misericordia. Vamos a empezar a explicar los dones del Espíritu Santo uno a uno y vamos a empezar por el don de entendimiento. En primer lugar, no podemos confundir el entendimiento a nivel de don, a nivel sobrenatural, con el entendimiento puramente humano, es decir, la inteligencia humana, porque no se trata de la capacidad intelectual de la que estamos dotados. No se trata de entender un problema matemático, no se trata de entender las instrucciones para montar, por ejemplo, un mueble del IKEA. No se trata de eso, se trata de otra dimensión, se trata de entender otra cosa diferente. La misma palabra nos ayuda para entender el significado, porque la palabra entendimiento viene de la palabra intus legere, que significa leer dentro. Podremos decir que significa poder leer entre líneas, poder leer a un nivel profundo, poder llegar con más profundidad a ciertas cosas. ¿Y qué cosas? Pues como dijimos que los dones de Dios actúan sobrenaturalmente para cosas sobrenaturales, pues aquí es un don para poder penetrar las cosas de Dios. Se trata, por lo tanto, de poder ver las cosas como las ve Dios. Y de esta manera Dios, con el don de la inteligencia, nos hace participar de su propia inteligencia. Vamos a dar una definición teórica que después, para explicarla bien, porque a veces en la teoría nos perdemos en muchas palabras y uno se puede liar, pasaremos enseguida a ejemplos prácticos para entender, porque más vale un ejemplo que 1000 palabras. El entendimiento es el don del Espíritu Santo que asiste nuestra razón, que ilumina nuestra razón para asistir nuestra fe. Vamos a explicar esto. Es decir, que da una luz especial a la razón para poder entrar y ver las cosas a través de la mirada de Dios, lo que hemos dicho antes. Vamos a ejemplos prácticos porque si no la definición nos dice muy poca cosa. Un ejemplo práctico. Uno pues está harto de leer 1000 veces el mismo texto de la Escritura, por ejemplo, y resulta que un día lo comprende de una manera nueva, y ese día, pues ese texto se le abre a él de una manera especial y entiende, pues un gesto de Jesús, una palabra de Jesús, y lo entiende de una manera nueva. ¿Lo veis? En este caso, el don de entendimiento ha iluminado la razón para asistir la fe, es decir, para hacernos profundizar en un aspecto concreto de la fe a través de la Escritura. El ejemplo que aparece en el Evangelio mismo es el Evangelio de los discípulos de Emaús que van caminando con Jesús. Cuando los discípulos de Emaús caminan con Jesús, Jesús les va explicando las Escrituras, es decir, ellos van recibiendo por la palabra de Jesús y junto el don que Dios le da de Jesús, que es el don del Espíritu Santo, el don del entendimiento, de ir abriéndose de una manera nueva a la comprensión de la Escritura que ellos sabían de memoria. Y ellos al acabar el camino dicen entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos iba explicando las Escrituras? Bien, pero ellos llegan a entender el significado de las Escrituras. Aquí hay un ejemplo claro del don de entendimiento. Otro ejemplo que podemos encontrar, pues una persona pues no entiende a nivel intelectual, estamos hablando todavía, no entiende pues la gravedad de un pecado o por ejemplo pues la necesidad de un mandamiento pues de la Iglesia. Y de repente un día
le llega el Espíritu Santo y es capaz de comprender pues la necesidad de ese mandamiento o la gravedad de un pecado determinado, y ese día va a confesarse y le dice al sacerdote: mire, no sé qué me ha pasado, pero es que de la noche a la mañana me he dado cuenta que esto que estaba haciendo estaba mal, o de la noche a la mañana me he dado cuenta de la necesidad de esto que pide la Iglesia, que antes no lo valoraba tanto. Pues allí hay un don de entendimiento. El Espíritu Santo te ha hecho entender una cosa que no entendías antes, y te lo ha hecho entender iluminando tu inteligencia y fortaleciendo tu fe. Bien, pues vamos a acabar sencillamente este clip con 3 frases de 3 papas para ilustrar un poco lo que ya hemos dicho. La primera frase es de San Juan Pablo II y dice lo siguiente: la palabra inteligencia deriva del latín intus legere, inteligencia es lo mismo que entendimiento, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Mediante este don del Espíritu Santo se escrutan las profundidades de Dios, y Dios comunica al creyente una chispa de esa capacidad penetrante que les abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. Esto lo dijo San Juan Pablo II. Otra frase más corta, más directa: el don de entendimiento es para que comprendáis a fondo la palabra de Dios y la verdad de la fe. Esta frase la dijo Benedicto XVI, el Papa Benedicto. Y la última frase: no se trata de una cualidad intelectual natural, sino de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. Y esta última frase es de nuestro Papa Francisco. Bueno, pues hasta aquí el clip de hoy. Espero que os haya gustado, que acabéis de pasar un buen domingo de la misericordia y recibid con alegría la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.